Vamos a considerar del versículo 11 en adelante sobre esta carta tan importante para aquellos que hemos sido llamados y hemos sido escogidos por Dios. Versículo 10 recalca la realidad que hemos estado viendo en este recorrido, que el Evangelio, por el sacrificio de Cristo, que es el centro del Evangelio, nos da ahora tener la oportunidad de estar en paz con Dios, porque como lo dice el versículo 10, antes éramos enemigos. Y dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y entendemos que ese mucho más se refiere a la constante intercesión, al trabajo de intercesión que el Señor Jesús hace con nosotros. El versículo que lo dice de la manera más precisa, a mi parecer, es cuando el apóstol Juan dice: hijitos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre. El Señor Jesús está constantemente intercediendo por nosotros, por aquellos que ha salvado. Y del versículo 12 en adelante quisiera leer con usted hasta el 18. Dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando hay ley. Sin embargo, la muerte reinó no se imputa cuando no hay ley. Dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Déjeme llevándolo por esas consideraciones. Punto número 1 que podemos ver en estos versículos es que el ser humano es pecador no porque peca, sino que es pecador por naturaleza. Le aclaro una vez más, el ser humano, la humanidad entera, no es pecador porque peca, sino peca porque es pecador. La naturaleza del ser humano es pecar porque se es pecador. Y el apóstol Pablo aquí está hablando algo de un hecho que es obviamente una realidad importante que nosotros podamos conocer, porque está hablando que el ser humano es pecador por naturaleza, que ha heredado de Adán. Vea usted que en una situación muy real que podemos ver es que los hijos se parecen a los padres. A veces es una pregunta bastante obvia cuando a dos hermanos, especialmente si son hermanos de padre y madre, se le dice así como con asombro: wow, ¿ustedes cómo se parecen? Claro, comparten los mismos genes, pues, ¿verdad? O que alguien diga: ¿cómo se parece usted a su papá o a su mamá? Es decir, a algunos se tendría que parecer. Lo raro es a veces cuando no se parece a nadie, ¿no? Y en algún momento a veces viene dice: ¿a quién se parece este? ¿A quién se parece? Y de repente quizás se parece a un tío, a una tía, porque eso corre así, en la piscina de los genes, pues no sabe uno realmente a quién va a sacar. Pero hay personas que se han adelantado a la ciencia y realmente sí se clonan a ellos mismos, hermano. Es exactamente la
la imagen del papá o de la mamá. De igual manera, nosotros tenemos un padre en común y es Adán. Tenemos una madre en común y es Eva. Digo si creemos la Biblia, ¿verdad? Si usted se tiende a creer en la evolución, entonces su mamá será Chita, aquella que salía con Tarzán, ¿verdad? Y su papá será King Kong. Pero si usted cree la Biblia, tenemos un padre en común, que es Adán y que es Eva. Ahora, eso de una u otra manera nos identifica con esta declaración del apóstol Pablo, porque en Adán dice que todos pecamos. ¿Cómo está eso? Podría decir alguien. Adán existió miles de años atrás. Yo ni siquiera estaba en la mente de mis padres porque ellos ni siquiera tampoco habían existido y como que yo pequé. Pero así lo dice la palabra, porque esta naturaleza de pecado está presente desde el momento de la concepción. Ni siquiera tenemos que nacer para ser pecadores, sino que en el momento de la concepción, cuando entran todas esas características genéticas, todos los cromosomas comienzan a actuar, desafortunadamente ya traemos la naturaleza de pecado dentro de nosotros, dice la Biblia. Fíjese que en el Salmo 51:5, David hace una declaración que quiero tomar unos minutos para darle mi punto de vista sobre esta declaración que a mi parecer en algunos casos se ha manipulado de una manera que no es la correcta. Salmo 51:5 dice, David hablando, he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Esto es lo que algunas veces se conoce como el término del pecado original. Es decir, Adán puede tener voy a decir esto, el orgullo, pero muy malo, de decir que él fue el que hizo el primer pecado. Le digo, es algo, la palabra pues no es correcta, ¿verdad? Creo que más que todo sería la vergüenza, pero usted sabe que cuando algo es original es porque es lo primero que se hace, ¿no? ¿Verdad? Lo demás que viene ya son copias de lo original. En el caso de Adán, comete el pecado y fue el pecado de desobediencia. Y fue el pecado de comer lo que no tenía que comer. Eso fue lo que el Señor le dijo. De todo puedes comer, menos de esto. Y la naturaleza, pues tendida al pecado, la intención de la serpiente fue lo que hizo, ¿no? En el caso de Eva y Adán también. Ahora, esta declaración de David en el Salmo 51:5, a mi parecer, ha sido bastante manipulada para a veces querer justificar una conducta que no es la conducta que en toda la Biblia se nos instruye y recomienda que nosotros debemos tener. Por ejemplo, algunos dicen acá que David dijo, en iniquidad yo nací y en pecado me concibió mi madre, porque David era un hijo que había sido concebido en una relación pecaminosa, que nació fuera del matrimonio o que en algunos otros casos la mamá de David era una prostituta. Es decir, si hubiera sido ese el caso y Dios tuvo misericordia como la ha tenido muchos de nosotros, pues Dios es Dios y Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Sin embargo, la mayoría de personas estudiosas de la palabra del Señor en una forma seria
responsable y con temor de Dios, coinciden que aquí lo que David está diciendo es, desde el momento de mi concepción, yo fui concebido ya en una atmósfera de pecado. El pecado ya estaba en los seres humanos. Y entonces, en relación a eso es donde yo coincido, que es lo que David está diciendo y coincide con lo que Pablo enseña en Romanos, que dice que en Adán todos pecamos. Y si ya hemos pecado en Adán es porque genéticamente en el ámbito espiritual ya traemos esa naturaleza pecaminosa. Fíjense que estudiando un poco acerca de este concepto que le digo yo, del por qué David dijo esto. Estaba leyendo que según el Talmud babilónico, que el Talmud son enseñanzas de las costumbres judías que se transmitían oralmente de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos. En el Talmud babilónico, y se conoce babilónico porque allí se encontró, se desarrolló, ahí hablan acerca de que la razón por la cual David en algún momento podía ser desechado por sus hermanos o podía en algún momento decir que era un hijo concebido en pecado, dicen que es porque, ¿se recuerda usted que en la Biblia existe la historia de Ruth y de Noemí? ¿Cuántos se acuerdan de Ruth y de Noemí? Que se fueron a Moab, allá se casaron, luego Noemí y, Ruth y la otra nuera, que se me fue el nombre ahorita, Orfa, se quedaron viudas, jóvenes. Una decidió quedarse en Moab y Ruth se regresó con Noemí, su suegra, a la región de Israel, de Judea en este caso. Y entonces se casó con un pariente de Noemí llamado Boz. La tradición dice de que era fuera de la ley judía que se casara un israelita con una moabita. Y por eso la descendencia de esa unión era una descendencia no legítima. Y en el caso de el padre de David, de Isaí, el padre de David, que venía de ese linaje, cuando él, que era considerado no judío puro, se casó con la madre de David, que sí era israelita pura, entonces la descendencia no era una descendencia legítima. Entonces, Isaí viene y le dice a la mamá de los hermanos de David, necesito tener un heredero legítimo, tengo que casarme con una israelita pura. Y entonces la madre de David le dice, pues, ten descendencia con mi sierva. Se pone de acuerdo con la sierva para que pasara como lo que pasó con Abraham, ¿se recuerda usted? Y entonces la sierva, que quería mucho a su señora, le dijo, ¿sabes qué? Hagamos algo, hagamos lo mismo. Yo, si soy israelita pura, tú eres israelita pura. En este caso, yo soy israelita, pero lo vamos a hacer ahora de la manera correcta, pero no quiero yo tener que ver con Isaí. Entonces, en la noche cambiamos papeles y entra tú a la alcoba. Hicieron lo mismo, y entonces la mamá de David, que según ahí se llamaba Nisbet, se acostó otra vez con su esposo, pero su esposo que ya no quería nada que ver con ella, y concibió otra vez, pero lo mantuvieron en secreto. Entonces, como a los 3 meses se dan cuenta que está otra vez embarazada. Pero dice el Talmud babilónico de que lo mantuvieron en secreto. Entonces, ni Isaí se dio cuenta,
ni se lo contaron a los hijos. Entonces todos tenían la impresión que esa criatura era un hijo de fornicación. Personalmente le voy a decir que a mí me cuesta creer esa historia. Pero es donde algunos vienen y dicen que por eso es que David era considerado como un niño de fornicación, ¿verdad? Pero son las historias que hay por ahí. A donde yo me inclino a creer por la repercusión que tiene más adelante es que cuando David habla, dice, en pecado me concibió mi madre, es porque estaba hablando de esa naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Entonces no importa que mis padres sean los más consagrados, que estén en el orden de Dios, casados, en el momento en que yo fui concebido, por la naturaleza pecaminosa que tengo desde Adán, voy a nacer siendo pecador. Por eso es que no hay tal garantía de decir, mis padres son cristianos, entonces yo, por consecuencia de que mis padres son cristianos, yo también voy a ser salvo. Tengo que reconocer en un momento determinado el señorío de Cristo para ser salvo, aunque mis padres hayan sido salvos, mis abuelos hayan sido cristianos. No se hereda eso, sino que lo que se hereda es la naturaleza de pecado. Lo único que puede cambiar nuestra naturaleza es el nuevo nacimiento. ¿Y cómo se nace de nuevo? Reconociendo el señorío del Señor sobre nuestra vida. Lo que dice Romanos, si creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y confesamos con nuestros labios que Dios lo levantó de entre los muertos, vamos a ser salvos. Y ahí entonces es el milagro del nuevo nacimiento. A mi consideración, esa es la razón por la cual David en el Salmo 51 dice, en pecado me concibió mi madre. Pero es una gran realidad porque todos estábamos en Adán cuando Adán pecó. Y viene la pregunta, ¿cómo está eso que todos estábamos en Adán? Sí, es que todos venimos de Adán. Y estábamos en Adán cuando Adán pecó. Le voy a dar un ejemplo bíblico que se encuentra en el libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos capítulo 7, del versículo 7 al 10. Dice aquí, si usted lo tiene, si no yo se lo leo, dice. Hebreos 7 del 7 al 10. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, aún Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Vea lo que está diciendo aquí. Leví era uno de los hijos de Jacob. Jacob era hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. ¿Estamos de acuerdo con eso? A ver, lo vamos a escribir para que todos lo podamos tener bien claro. Aquí está Abraham. ¿Quién fue el hijo de Abraham? Isaac. ¿Quién fue el hijo de Isaac? Jacob. Jacob tiene 12 hijos. Uno de ellos es Leví. Lo que el verso está diciendo es, Leví pagó diezmos, aunque cuando vino la ley, Leví era el que recibía los diezmos del pueblo de Israel. Pero dice, Leví pagó diezmos, porque cuando Abraham pagó diezmos a Melquisedec, aquí está el Melquisedec, Abraham pagó diezmos, pero Leví estaba pagando los diezmos
que estaba en Abraham. Eso es lo que leímos. De la misma manera, es el mismo principio espiritual, porque así es la situación. Aquí está Adán. Adán peca. Aquí está el pecado. Adán peca. Y usted y yo, si venimos de Adán, también pecamos. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y es una ley espiritual. Si usted quiere, podemos decir, pero ¿cómo puede ser eso? A mí no me parece. Mire, la ley espiritual es la ley espiritual y no tenemos nosotros ahí que ninguna opinión. Son leyes que ya gobiernan la constitución del cielo y ahí dice que en Adán todos pecamos. Por eso David dice, en pecado me concibió mi madre. El principio lo amplía más en el libro de Hebreos y por esta causa todos hemos pecado. Ven el versículo número 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Luego leímos, va conmigo al 14, dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. Porque si es que fue manzana la que se comió, que no dice el texto, ¿verdad? Fue un fruto prohibido. Usted puede decir, pero yo nunca me he comido esa tal manzana. No importa. No importa. La Biblia dice que ya en Adán todos pecamos. Y como entró la muerte en Adán, por esa razón es que todo niño que nace tiene que morir. Y no necesariamente tiene que morir a los 70, a los 80, a los 60 o a los 50. ¿A qué edad puede llegar la muerte a un ser humano? Aún hay muerte infantil, hay niños que naciendo mueren. ¿Por qué? Porque es una consecuencia, es parte de la ley espiritual, que el pecado trae muerte. ¿Por causa de quién? Por causa del pecado que Adán cometió. Dice en el verso 15, pero no sucede con la dádiva, dádiva es regalo, como con la transgresión, transgresión es la desobediencia. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don o el regalo por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en la justificación. Porque si por la transgresión de uno, por ese reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, vea eso, por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Eso suena como que injusto, ¿verdad? Hermano, le repito, la ley espiritual es la ley espiritual. Dice aquí que así también, por medio de un acto de justicia, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Por eso es que el Señor viene y dice, por el pecado de uno, todos reciben las consecuencias del pecado. Ahora, por la justicia de uno, todos pueden recibir los beneficios de la justificación. Eso es lo que está diciendo este trozo del libro de Romanos. Pero hay unos puntos que vamos a ir viendo. Segundo, ya vemos y hemos establecido que la Biblia dice que el pecado entró en Adán y porque entró en Adán todos hemos pecado, aún desde el momento que hemos sido concebidos, en pecado hemos sido concebidos. Es mi papá que está hablando ahí arriba. La muerte entró por medio
del pecado. Si no pecáramos, vamos a pensar, vamos a soñar hoy. Si no pecáramos, no moriríamos. Nos eternizamos. Por eso usted va a recordar que cuando Adán peca, como estaba el árbol de la vida en el huerto, le prohíben que entre al árbol de la vida. Porque se hubiera eternizado con una naturaleza pecaminosa. Por esa razón es que la muerte entra por medio del pecado. Y fíjese que le voy a leer Efesios 2, del 1 al 2 y luego del 4 al 18 dice. Y Él, hablando del Señor Jesús, os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Recalco esto, estabais muertos, y mire esto, en los cuales andabais, muertos que caminan. Está hablando de la muerte espiritual, no de la muerte biológica, de la muerte espiritual. 4:18 de Efesios dice que estamos entenebrecidos en nuestro entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia, etc. Excluidos de la vida de Dios. Entonces, fíjese que la muerte viene, a lo menos la Biblia habla que hay 3 facetas de muerte. La primera, la que hemos visto, es la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Cuando la Biblia dice que nos dio vida a nosotros que estábamos muertos, era porque estábamos separados de Dios. Como lo dice en Romanos, éramos enemigos de Dios. Cuando alguien es enemigo de Dios, cuando alguien está separado de Dios, está muerto espiritualmente hablando. La segunda clase de muerte que la Biblia habla es la muerte física, que esa todos sabemos a qué se refiere. Que un día se nos va a parar el corazón o de una u otra manera y se terminó nuestra muerte, nuestra vida física. Dice Hebreos 9:27, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto solo queda algo que nos espera y es el juicio. ¿Sabe cuánto dinero están gastando la gente que tiene? Obviamente tiene que tener mucho para gastarlo de esa manera, que se están congelando en nitrógeno líquido para que cuando la tecnología llegue en un momento determinado les vuelvan otra vez la vida. Porque la gente quiere seguir viviendo. No sé por qué querrá seguir viviendo toda la eternidad, pero como que este mundo estuviera tan lindo, ¿verdad? Sí. Hermano, cuando uno comienza a tener una pequeña proyección de lo que es la eternidad, hermano, y de lo que es estar con Cristo, yo creo que realmente lo que eso propicia es un deseo de estar con Él lo más pronto posible. Dice la palabra que el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Pero que la muerte física existe, existe. Y se manifiesta, y se va a manifestar aún en la persona más espiritual. Cuando el Señor ha decretado que nosotros es tiempo de nuestra partida, pues partiremos. Sin embargo, los que estamos en Cristo no morimos porque ya tenemos la vida eterna dentro de nosotros. Es nada más un descanso que dan al cuerpo hasta que ese día decretado por Dios sea la transformación de nuestro cuerpo. Pero la tercera muerte que existe es la muerte eterna. Oiga bien esto. No estoy hablando nada más de muerte espiritual, estoy hablando de muerte eterna. ¿Cómo diferenciamos esto? Hay muertos espirituales que cuando llega la vida de Dios dejan de ser muertos espirituales y cobran vida espiritual. Nosotros éramos muertos espirituales. Pero en el momento que creímos, dejamos de ser muertos espirituales y renacimos. Ahora, hay una muerte eterna y en esa muerte eterna ya no hay esperanza. Apocalipsis 20, del 11 al 15 dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo,
y no se halló lugar para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. Pongamos un poquito de cuidado en eso. Los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. O sea que cada cosa que los seres humanos están haciendo está siendo escrita. Aunque creamos que nadie lo sabe, aunque digan, pero es que nadie se ha dado cuenta, hermano, está siendo escrita. ¿Sabe cuál es la gran bendición que nosotros tenemos? Por eso, hermano, mire, le recalco. El apóstol Juan dice, no pequéis, pero sí pecáis. Abogado tenéis. ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Que cuando con un corazón arrepentido venimos delante de Dios, siguen borrando nuestros pecados. Sigue el Señor intercediendo. Por eso la intercesión del Señor es tan maravillosa. Ahora, que van a haber consecuencias, eso es obvio, hermano. Van a haber consecuencias. No piense usted que porque le pidió perdón al Señor y el Señor le dice, ya no hay ningún problema, no vayan a venir algún tipo de consecuencias, porque las consecuencias son consecuencias naturales que se van a dar. Por eso lo mejor que tenemos que hacer es luchar en contra del pecado. Y le recalco esto porque más adelante vamos a ver cómo el apóstol Pablo, cuando está hablando de este evangelio de gracia, se adelanta en su discusión y dice, pero no crean que la gracia es licencia para pecar. Como algunos interpretan en algún momento, dicen, bueno, si la gracia de Dios me perdona todos los pecados que yo haga, entonces voy a pecar para que la gracia abunde. No es eso lo que Pablo estaba diciendo, porque lo que más nos conviene es dejar de pecar. En cierto sentido, una de esas cosas que siempre todo pecado va a traer consecuencias. Y sabe usted que hay de consecuencias a consecuencias. No es la misma consecuencia que va a tener usted por ir a alta velocidad que por matar a alguien. Si la ley lo encuentra y le da una infracción por alta velocidad, le va a poner una multa. Pero si la ley lo encuentra porque mató a alguien o porque fue cómplice de mandar a matar a alguien, le van a esperar mínimo 25 años de cárcel. Pastor, pero yo le pido perdón a Dios y seguro, si se lo digo con un corazón sincero, Dios lo va a perdonar. Hay muchos perdonados por Dios en las cárceles. Eso lo digo por si alguien estaba pensando hacer alguna cuestión ahí, ¿verdad? Las consecuencias son consecuencias del pecado, por eso lo mejor es no pecar. Pero en este caso, entonces, vea usted que dice que hay libros donde se están llevando un récord de todas las acciones y aquellos obviamente que no estén. Tengo que hablar de esto. Aquellos que no hayan sido salvos. Si no termino sobre este pensamiento, pero es importante que le diga esto. En una de las pláticas que tuvimos acá uno de estos días, donde hablamos un poco acerca del infierno, que el día de hoy no hay nadie en el infierno. Está en el Seol o en el Hades, que es el mismo lugar. Pero el infierno se va a inaugurar, infierno y lago de fuego es sinónimo, es lo mismo. El infierno se va a inaugurar después del juicio. Ahora, la Biblia da algún tipo de revelación o de enseñanza que de la misma manera, de acuerdo a nuestra obediencia como creyentes, van a haber recompensas y van a haber galardones. Por eso es conveniente que usted no nada más diga, ya soy salvo y con eso me conformo. Mire, cuando hay gracia de Dios, favor de Dios, para que usted pueda tener una eternidad de muchas bendiciones, de coronas, de recompensas, y entiéndase eso no como una corona que va a cargar toda la eternidad, sino grados de honra, grados de estar cerca de Dios. Eso lo vamos a poder alcanzar, según lo que la Biblia dice, de acuerdo a nuestra obediencia, nuestro compromiso con el Evangelio de Dios. Porque no es fácil obedecer. Sin embargo, la Biblia nos manda a obedecer. Porque el obedecer es lo que agrada a Dios.
No va a ser lo mismo alguien que aceptó al Señor, pero anduvo con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, en las cosas de Dios, y después como que se salvó. Allá en mi pueblo decían de chiripazo, de panzazo, o sea, es como aquel que gana con 60. No es lo mismo el que gana con 60 como el que gana con 100. Aunque el otro día me instruía a alguien sobre esto de ganar y me decía que sus compañeros de universidad le decían, para aprender hay que estudiar y para ganar hay que copiar. Bueno, eso podrá llevarse a cabo aquí, pero en el cielo no es eso. No es lo mismo haber tenido una vida de consagración que haber tenido un evangelio así medio tibio, pues en este caso. De la misma manera, lo que voy es esto. La Biblia da alguna revelación que van a haber grados de condenación en el infierno. El simple hecho de estar en el infierno, que es la separación eterna de Dios, va a ser algo terrible. Por si alguien dice, porque usted ha oído esto en la gente, que dice, cuando uno le pregunta, mire, ¿y a dónde usted piensa ir? Ah, pues yo seguro me voy a ir al infierno. Y lo dicen a veces con tanto ignorancia sobre el tema, a veces hasta con orgullo. Dice, ahí están todos mis cuates, dice, en el infierno va a ser alegre, en el cielo no, pero ahí en el infierno va a estar. Mire, no saben lo que están hablando, punto número 1. Pero segundo, la Biblia da luz que van a haber grados de condenación en el infierno. Le planteo esto. ¿Será la misma condenación que va a tener alguien que sus pecados fueron mentiras, cierto robo de aquí por allá? Pecados vamos a llamarles normales, por decir. ¿Será la misma condenación que va a tener esta persona que la condenación que va a tener Hitler? Por eso la Biblia habla y da algunos versículos en relación a eso. No es el tema, ¿verdad? Pero le va a decir, el Señor mismo dijo, ¿verdad? Ay de ti, Corazín y Betsaida. Porque si las señales que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, se hubieran arrepentido. Es decir que van a haber grados de condenación. Por eso es que hay libros que están escribiendo todas las cosas. Eso lo digo no por ninguno de ustedes, pero por alguien quizá que va a ver esto que está diciendo, ay, nadie se da cuenta. Allá nos están viendo. Y están escribiendo todo eso. Y cuando esos libros se abran, dice que va a llegar el momento en que el mar va a entregar los muertos que estaban en él, la muerte y el Hades entregarán los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, que es el infierno. Dice, esta es la muerte segunda, la muerte eterna. Hoy puede haber gente que esté muerta espiritual, pero si reciben al Señor como su Salvador, la vida de Dios transforma esa muerte en vida. Pero en este momento, hermano, no crea, usted cree que la gente que va a ser arrojada al lago de fuego no va a decir, hoy sí me arrepiento, hoy sí me arrepiento. Yo creo que sí. Exactamente lo mismo como cuando Noé estuvo predicando 120 años, va a llover, métanse al arca, y no le hacían caso para nada, y comenzó a caer el agua, le aseguro que comenzaron a tocarle, hoy sí te creo, too late. Y en el caso de la muerte segunda, estoy convencido que va a haber gente que va a decir, hoy sí te acepto, Señor, y va a decir, ya no hay oportunidad. La oportunidad es aquí, como dice el programa, ¿va? Aquí y ahora. Hoy es el momento oportuno, hoy es el día de salvación, para que aunque estemos muertos espiritualmente, o la gente que está muerta espiritualmente, pueda tener vida espiritual. Pero ¿por qué viene la muerte? Por causa del pecado que hemos tenido desde Adán, porque aunque no hayamos cometido el mismo pecado, en Adán dice que todos pecamos. Es lo que la Biblia dice. Ahora, el pecado no cuenta, lo que leíamos, dice que el pecado no cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, aunque no hubiera ley, la muerte estaba reinando. Todos estaban excluidos de la vida de Dios. Romanos 2:12 dice, pues todos los que han pecado sin ley también perecerán. Vea esa frase.
todos los que han pecado sin ley también perecerán. ¿Por qué iban a perecer si no había ley? Porque ya tenían el germen de pecado dentro de ellos. Y donde el pecado está, la muerte reina. Ahora, déjeme llevarlo al punto final acá. Dice la Biblia entonces, en lo que leímos en Romanos, que solo por un pecado vino la condenación. Pero también leímos que ahora, por un acto de justicia, que es lo que pasó en la cruz, porque ese fue un acto de justicia. Dios no es injusto. Dios tenía que castigar el pecado. Porque hay una ley espiritual que dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Entonces, sangre tenía que ser derramada y la sangre que se derramó fue la sangre que Jesús derramó. Y toda la ira de Dios cayó sobre él. Ahora, por ese acto de justicia, porque fue un acto de justicia, por ese acto de justicia, todos aquellos que en Adán pecamos, si tenemos fe y creemos en ese acto de justicia, por ese acto de justicia somos justificados. Es lo que la palabra de Dios establece. Por ese acto de justicia, ahora todos somos justificados. Romanos 5, del 20 al 21 lo dice. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero vea esto, pero donde el pecado abundó, ¿cómo es que abundó el pecado? Porque estaba en todos los seres humanos. Esa abundancia de pecado. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna. Pero dice, mediante Jesucristo nuestro Señor. Es decir, que no puede haber ninguna limpieza del pecado fuera de Jesucristo. Solamente Jesucristo, el derramamiento de su sangre, puede limpiar los pecados de la humanidad que había pecado en Adán. Y termino con Efesios 2, del 5 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos, muerte espiritual, en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice entre paréntesis, por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El sacrificio de Cristo es la base del Evangelio. Es lo único que puede redimir al hombre de su pecado. Es por eso que alguien puede decir, pero mire, tal persona es muy buena. Viera qué buena es esa persona. Es más, usted quizá va a encontrar en la gente del mundo, amigos, vecinos, que quizás tienen obras a veces más buenas, por así decirlo, que muchos cristianos. ¿Los justifica eso? En la ley espiritual no, porque todos somos pecadores. Y le repito como comencé, no somos pecadores porque pequemos, sino pecamos porque somos pecadores. Y lo único que puede cambiar la naturaleza es el nuevo nacimiento. Amén. Padre, te doy gracias porque tu palabra siempre, Señor, nos instruye, nos amonesta, nos enseña, Padre Santo. Gracias por esta noche, gracias, Señor, porque tenemos la